El mundo entero asiste atónito a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Washington, corazón del poder del país, está bajo toque de queda, con la Guardia Nacional desplegada, tras el caótico asalto al Capitolio, protagonizado por hordas de trumpistas que ha dejado 4 muertos y profundas heridas políticas. Se cumple una semana desde que los manifestantes se enfrentaron a la policía y tomaron al asalto los edificios de gobierno de Brasil, en la capital, Brasilia. Un día que quedará grabado en la memoria colectiva del país. Violenta crisis política en Perú. Al menos 17 manifestantes fallecieron este lunes en la ciudad peruana de Juliaca, en el sur del país, en unas protestas junto al aeropuerto de la localidad. Se eleva así a 46 la cifra de decesos desde el pasado 11 de diciembre. Los manifestantes exigían la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, que asumió el poder tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. Una gran operación antiterrorista en Alemania. Las autoridades federales detuvieron a 25 hombres sospechosos de organizar un ataque terrorista contra el Bundestag con el fin de derrocar al Estado alemán. Los sospechosos pertenecerían al movimiento de extrema derecha Reichsbürger, que niega la existencia de la República Federal instaurada luego de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota del Tercer Reich de Adolf Hitler. Otro tipo de golpes, como los golpes judiciales, que son igualmente graves. De hecho, en España vemos cómo el señor Feijóo y el Partido Popular llevan 4 años secuestrando el poder judicial, 4 años incumpliendo la Constitución e impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. 2 años después del asalto al Capitolio en Washington, un nuevo ataque protagonizado por hordas de extrema derecha a los principales centros de poder federal en Brasil ha activado todas las alarmas sobre la fragilidad de las democracias. El levantamiento insurgente contra el pacto democrático instigado por los partidarios de Jair Bolsonaro ya se había intentado sin éxito en Washington. Pero también en Alemania, en diciembre de 2022, cuando sus servicios de inteligencia frenaron a un conglomerado de funcionarios de extrema derecha y miembros retirados de las fuerzas de seguridad que pretendían ocupar lugares de poder institucional para derrocar a la República. La sucesión reciente de estos asaltos obedece a lógicas muy similares. La manipulación de los seguidores con realidades alternativas a través de las redes sociales, la inoculación en la opinión pública de la sospecha de elecciones robadas y la deslegitimación del adversario político a través de medios de comunicación o incluso de tribunales, junto al desprestigio sistemático de las instancias electorales que se pronuncian sobre los resultados de los comicios. Todo esto que les acabo de decir no es mío, es de un editorial del País. La proliferación internacional de golpes de Estado y el deseo deliberado de líderes y liberales de debilitar o incluso romper las reglas del juego democrático son una advertencia sobre la amenaza que la extrema derecha representa hoy para la democracia. Esto también es del País. Hay otras partes de ese editorial que no comparto, pero imaginen ustedes cómo está la cosa para que el País reconozca que el golpismo de ultraderecha es un problema en América Latina, pero también en Europa y en Estados Unidos, y que además señale a los medios de comunicación y a la propia judicatura como parte del problema. Hoy, en La Base, hablamos de democracias amenazadas. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves, en Público. Bueno, hoy volvemos después de unas cuantas semanas en las que no hemos estado de vacaciones. Hemos seguido trabajando para que muy pronto, en cuestión de pocas semanas ya, Canal Red empiece a emitir. Os pedimos un poco de paciencia, pero queríamos volver fuertes con La Base. Sara Serrano, nuestra matemática, nos va a traer hoy unos cuantos datos sobre las amenazas a la democracia. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Con ganas ya de volver también. Manu Levín hoy nos ofrecerá el análisis sobre uno de los actores determinantes para entender el golpismo, los poderes mediáticos, que son el poder golpista por excelencia en nuestras sociedades. ¿Qué tal, compañero? Nuevo año aquí en La Base. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Eina Finogénova, que ha sido su cumpleaños hace bien poquito, ya vamos siendo todos mayores acá, en Pa' qué, unos más que otros, ¿no? En Pa' qué me invitan nos dará algunos datos muy exactos de cómo está la cosa en Perú. ¿Qué tal, compañera? Todo lo que ha pasado en estas semanas que han sido muy, muy intensas. Y hoy vamos a contar en la mesa de análisis con una analista peruana, Laura Arroyo. Arrancamos. La base de datos. Buenas tardes, Sara Serrano. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Como comentabas antes, la principal amenaza a la democracia es el golpismo de ultraderecha y para constatarlo basta repasar los acontecimientos políticos de las últimas semanas. Adelante. El pasado 8 de enero, miles de seguidores de Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso Nacional, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema en Brasilia. Además de invadir las sedes de los tres principales poderes del país, los asaltantes reclamaron la intervención de las Fuerzas Armadas para derrocar al recientemente elegido Luis Ignacio Lula da Silva, cuya victoria electoral siguen sin reconocer. Recordemos que Jair Bolsonaro nunca felicitó a Lula por su elección, rechazó asistir a su investidura y abandonó Brasil poco antes de finalizar su mandato. De hecho, las imágenes de los asaltantes brasileños recordaban a las del asalto al Capitolio en Washington en enero de 2021, con bolsonaristas disfrazados de vikingos emulando a los asaltantes trumpistas. Sí, que al final tiene todos unos niveles de performatividad, ¿no? que al igual que lo que vimos en el caso del Capitolio, revelan hasta qué punto todas estas intentonas golpistas están orientadas en gran medida a lograr un impacto mediático, ¿no? Son actos de comunicación que, por tanto, a mi modo de ver, identifican dónde está el poder fundamental en esta época. De hecho, el otro día comentábamos que si hoy estallara una revolución popular, seguramente la gente iría antes a tomar las televisiones que a tomar sedes de instituciones públicas. Me imagino a Echenique con su silla, con unos pinchos en las ruedas, como los carros entrando al asalto en el plató de Antena 3, donde Vicente Vallés está presentando un telediario pura poesía audiovisual. Bueno, ese es precisamente el motivo que ha llevado a Lula a destituir a la cúpula de todos los medios de comunicación públicos del país. La dirección de medios como Agencia Brasil, TV Brasil o la emisora Radio Nacional seguían en manos de cargos nombrados durante la presidencia de Bolsonaro, y esto tuvo una traducción directa en la cobertura que se ha hecho del asalto a Brasilia. Fuera los jefes de los medios públicos, uno que sí que ha entendido dónde está el poder. Ya, de hecho, los medios públicos brasileños estaban refiriéndose a los simpatizantes de Bolsonaro no como vándalos o golpistas, ¿no?, como lo suelen hacer otros medios en otros países, sino como simples manifestantes. Esos son manifestantes. Bueno, el asalto a las instituciones brasileñas se ha saldado con casi 1.200 detenidos y con el arresto del exministro de Justicia bolsonarista, Anderson Torres, en prisión preventiva por su presunta participación en el golpe. Además, el Tribunal Supremo de Brasil también ha incluido en la investigación a Jair Bolsonaro, que se encuentra actualmente afincado en Estados Unidos y perdió la inmunidad el pasado 1 de enero. La petición se basa en un vídeo difundido por el líder ultraderechista en redes sociales, que además se eliminó después, en el que un fiscal bolsonarista ponía en cuestión los resultados de las últimas elecciones. Bueno, y los intentos de llegar al poder por vías golpistas no solamente se han dado en Brasil. En Perú, después de la destitución del presidente Castillo, la extrema derecha peruana no ha dejado de avanzar, ocupando posiciones en lugares estratégicos del Estado y, por supuesto, de los medios de comunicación, y son corresponsables de desatar una oleada represiva en la que las fuerzas de seguridad han asesinado ya a decenas de peruanos. Sí, según los últimos datos oficiales, al menos 50 personas habrían muerto en las protestas y más de 600 habrían resultado heridas por la represión policial. Recordemos que el pasado 7 de diciembre el Congreso peruano, alegando una permanente incapacidad moral, destituyó al presidente electo, a Pedro Castillo, y pocas horas después este fue detenido mientras se dirigía a la Embajada de México para solicitar asilo político. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia del país en medio de acusaciones a Castillo de intentonas golpistas. Desde entonces Boluarte se aferra al poder y utiliza además la represión para reprimir las protestas en las calles. Ya luego hablaré de la estrategia de Boluarte de construcción del enemigo interno para justificar la represión policial, así que permanezcan atentos. Bueno, Estados Unidos, Perú, Brasil, pero hay otro país donde la ultraderecha ha tratado de dar un golpe de Estado. Atención, Alemania. Sí, el pasado mes de diciembre, Alemania desmanteló una red ultra que pretendía dar un golpe de Estado. 3.000 agentes organizaron una redada coordinada en 11 regiones, se registraron 130 inmuebles y 25 personas, muchas de ellas además con formación militar, fueron detenidas en la que supone la mayor operación policial contra la ultraderecha en la historia reciente del país.
Los sospechosos pertenecen a una organización terrorista, Reichsbürger, Ciudadanos del Reich, fundada a finales de 2021, una agrupación que rechaza la existencia de la República Federal Alemana y que cuenta con más de 20.000 seguidores en todo el país. Según apunta la Fiscalía, se habían fijado como objetivo acabar con el orden democrático existente a través de medios militares y violencia contra los representantes públicos, incluyendo además la consecución de homicidios. Según las autoridades, los ultras se estaban preparando para asaltar el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento. El líder de la intentona golpista y uno de los detenidos es Heinrich XIII, Prinz Reus, un aristócrata propietario de una empresa inmobiliaria y de un castillo en Zúringer. Bueno, este príncipe alemán soñaba con acabar con la República Federal Alemana y estaba llamado a ser el nuevo Kaiser una vez el imperio alemán fuera otra vez restablecido. Heinrich XIII sostiene que Alemania es un país ocupado y vasallo desde la Segunda Guerra Mundial, llamado a recuperar su soberanía. Antes, si las cosas estaban mal, acudías al príncipe. ¿A quién se supone que debes acudir hoy? ¿A tu parlamento local, al parlamento federal o al parlamento de la Unión Europea? Buena suerte. Bueno, esto dijo el príncipe golpista. Puede que todo esto suene a delirios de un aristócrata decadente como los que tenemos aquí y como suelen ser los aristócratas en general, pero lo verdaderamente relevante aquí es que tenemos un señor con mucha pasta, a unos nobles y a un montón de militares organizando un golpe de Estado con el apoyo además de una señora que era jueza. Sí, precisamente otra de las integrantes de la red es la jueza y exdiputada de Alternativa para Alemania, Brigitte Malsack. Además, entre los detenidos también hay un exmiembro de los cuerpos especiales del ejército alemán y se han desvelado que la red intentó reclutar a miembros activos de las Fuerzas Armadas y la policía para fortalecer el brazo armado de la organización. Lo tenían casi todo, millonarios, nobles, funcionarios del Estado y militares. Si hubieran tenido una televisión, a lo mejor daban el golpe de Estado. Bueno, y mientras tanto, en España, democracia plena, monarquía republicana, la derecha sigue utilizando su dominio ilegítimo de la justicia como el último dique de contención frente al gobierno de coalición. Sí, acordémonos que el pasado mes de diciembre el Tribunal Constitucional, a petición del Partido Popular, impidió que el Congreso de los Diputados votara sobre su propia renovación. Este poder político de la judicatura se traduce en cosas como que los jueces pongan freno o trabas jurídicas a iniciativas del gobierno como la ley CSI, la ley trans, la ley del aborto o más recientemente la reforma del delito de sedición. Sí, en definitiva lo que estamos viendo es que el golpismo ultra se está expresando a nivel global y supone una amenaza para el orden democrático. Pero bueno, esto no es un fenómeno nuevo. Ya en 2020 varios líderes de la izquierda europea y latinoamericana firmaban la Declaración de la Paz en defensa de la democracia frente al golpismo de ultraderecha. En ella se alertaba de una ultraderecha que se expande a nivel global y que promueve desestabilizaciones y formas antidemocráticas de acceso al poder. Entre los firmantes se encontraban Dilma Rousseff, Evo Morales, Gustavo Petro, Alberto Fernández, Jean-Luc Mélenchon, Zapatero o tú mismo. Y entonces la progresía mediática que hoy está escandalizada con los golpes de Estado de la ultraderecha no hizo el menor caso a esta declaración y por supuesto el PSOE tomó distancia y eso que uno de los promotores, además de un servidor, era Zapatero. Gracias, Sara. A ti. De entrada no he escuchado ni a Núñez Feijóo ni a ningún dirigente del Partido Popular. A lo mejor se me ha escapado, pero de verdad que en estos 4 años no he escuchado a ningún dirigente del Partido Popular decir que el gobierno es ilegítimo. No lo he escuchado. ¿Qué legitimidad tiene este gobierno para tomar decisiones que afectan a los gallegos, a los madrileños, a los andaluces, a los vascos? Ya no se puede aguantar más. Pedro Sánchez tiene 84 escaños. Es un presidente ilegítimo a partir de hoy. Porque ilegítimo es estar chantajeado y ceder a la presión de aquellos que quieren destruir España. Yo no lo he escuchado nunca y por eso lo digo en Ana Rosa. En fin, qué asco. Manu Levín. Y por eso está en Ana Rosa, quizá. Vamos a ver qué está diciendo el poder mediático sobre esta enésima ofensiva de las derechas contra las democracias y contra la voluntad política de las mayorías y en concreto qué están diciendo sobre lo que sucede en Perú y en Brasil. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, empecemos, si os parece, por el asalto violento a las instituciones de Brasil por parte del bolsonarismo, que ha sido un suceso que recuerda mucho al asalto al Capitolio en Estados Unidos por los partidarios de Trump, lo comentábamos antes, y que además tiene una derivada interna aquí en España porque, a su vez, recuerda un poco también a la estrategia que están siguiendo aquí las derechas, que consiste igualmente en negar la legitimidad del gobierno de coalición y en usar sus posiciones dentro del Estado, en particular su control ilegítimo del Poder Judicial, para hacer oposición por vías no democráticas, llegando incluso a intentar impedir un debate parlamentario como hicieron el mes pasado.
La derecha mediática española, por tanto, digamos que necesitaba evitar que se instale en España un marco mental que les relacione a ellos con la actitud antidemocrática de la derecha brasileña, ¿no? Evitar que la gente en España piense, pues lo que hace aquí la derecha no es tan diferente de lo que están haciendo allí, ¿no? Exactamente, ese era el objetivo. ¿Y qué línea creéis que han elegido los grandes medios para lograr eso? Bueno, no sé, decir que esto es Europa y que aquí estas cosas no pasan. No. Decir que España es una democracia plena, con una derecha, escuela, Roma y becaría, con responsabilidad de Estado y dispuesta a rebajar el ruido y los decibelios. Pues podría haber sido, pero no. Vale. Esta vez no sé, hablar de ETA, ¿no? Casi, por ahí va mejor, sí. Que los malos son los de Podemos y la izquierda en general, eso es lo que están diciendo, y los catalanes también, por supuesto. En concreto, comparan el asalto ultraderechista a las instituciones en Brasil con el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y con el Rodea el Congreso, que fue una manifestación legal que se celebró el 25 de septiembre de 2012, hace más de 10 años, en los alrededores del Congreso en Madrid, y en la que, por supuesto, nadie puso un pie, no ya dentro del Congreso, sino ni siquiera en la calle en la que está ubicado el Congreso, y en la que, aparte, la policía cargó con brutalidad y detuvo a varias personas. Pero, ¿qué más da? Fijaos, libertad digital. La izquierda española, pionera en el asalto a las instituciones democráticas. Mucho antes de lo sucedido en el Capitolio y en Brasil, la izquierda asaltó parlamentos en España y agredió a partidos de derechas. Y 13TV, la televisión de la Iglesia. De hecho, muchos de los que han condenado esto que ha pasado en Brasil, en su día, en el 2016, están participando en protestas como la de rodear el Congreso para impedir la investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, porque lo consideraron legítimo aquel triunfo electoral y degeneró en un enfrentamiento brutal y muy violento con la policía, con detenidos. Los que hoy condenan lo de los ultraderechistas, bolsonaristas, etcétera, etcétera, en su día estaban haciendo prácticamente lo mismo o querían hacer lo mismo que estos en Brasil, pero aquí en España y frente al Congreso de los Diputados. Después de unos chupitos de licor de hierbas en Telefacha, se plantean el siguiente dilema. No hay narices a que después de un intento de golpe de Estado en Brasil comparemos esto con la izquierda española y con Podemos. Sujétame el cubata. En fin, habría que recordarle a estos portavoces mediáticos de la ultraderecha financiados por la Iglesia Católica que la única manifestación que en España ha roto un cordón policial de las inmediaciones del Congreso fue una manifestación de una asociación policial de ultraderecha, Jusapol, un sindicato ultraderechista de la policía. A ver si el Papa Francisco le aplica de una santa vez el 155 a la Iglesia española. No estaría mal. O aquella manifestación facha, a ver si la recordáis, que asaltó el pleno del Ayuntamiento de Lorca, en Murcia. Hablamos de ello en su momento, cuando la derecha mediática difundió aquel bulo de que el gobierno malvado estaba en contra de la ganadería por lo de las macrogranjas, recordáis, ¿no? Aquí lo analizamos, pero repetid conmigo, queridos oyentes. Cuando una manifestación de fascistas asalta un parlamento es porque expresa un descontento popular. No hay ningún problema con eso y en todo caso es por culpa de los populismos y de la izquierda que trae mucho ruido y mucha crispación y mucha polarización, y qué bien estábamos antes con el bipartidismo. Eso sí, si es una manifestación de izquierdas, aunque sea una manifestación legal, entonces es ya un golpe de Estado. Y no digamos ya si se pide un referéndum o una consulta. Entonces golpe de Estado también. Golpes de Estado todos, menos lo de Franco. Claro, eso ya sabemos que alzamiento. Fue un alzamiento para salvar a la patria. Y lo de Brasil, además, no es para tanto. Ya sabéis que es lo mismo que hacía aquí el 15M y además expresa, atención, el sentir de la zona. Televisión española, la televisión pública. Estas personas, estas miles de personas que han asaltado estos centros de poder público en Brasil, ¿representan o no representan a gran parte de la población en Brasil? ¿Y hasta qué punto eso también refleja un poco el sentir de la zona? A ver, explícanos, esto no expresa el sentir de la zona. Eso sí, no digas nada, ¿eh? O sea, no digas eso de los marroquíes te roban y salen corriendo, este golpe de Estado no expresará un sentimiento de la zona en la televisión pública. No lo digas, que se van a sentir muy ofendidos los periodistas demócratas. La verdad que una tragedia, en mi opinión, que esta sea la pregunta que se hacen en la televisión pública en España sobre la intentona golpista en Brasil, que si representa el sentir de la zona. Sí, además ha sido como contra un gobierno que acaba de ser electo democráticamente por el pueblo de Brasil, ¿no? Entonces el
El sentir de la zona, estimados colegas de la televisión española, ya lo expresó la gente hace nada, dándole el voto en las urnas. Bueno, urnas, elecciones, soberanía popular. ¿A quién le importa todo eso? En fin. Os pongo otro corte de ese mismo informativo de Televisión Española en el que entrevistaban a su propio enviado especial en Brasil, Marcos López, que entre otras cosas dijo esto. La derecha brasileña es diferente a la del resto de América Latina. Antes hablaba Cristina de toda la marea, lo que llaman la marea roja que ha habido en Sudamérica, pero esto no se ha producido en ningún país. En las últimas elecciones en las que ha perdido la derecha, en Argentina, en Colombia, en Perú, en diferentes países, no se han producido reacciones de este tipo, de intentar subvertir la legalidad. Certificado por el enviado especial de Televisión Española. Vamos a ver si esto es verdad. Es que es alucinante, o sea, lo voy a repetir porque tiene miga la cosa. La derecha brasileña es diferente a la del resto de América Latina. Esto de Brasil es una excepción que no se ha producido en ningún otro lugar. En los otros países, las derechas que han perdido las elecciones no han tratado de subvertir la legalidad, lo han aceptado limpiamente. En 2019 la derecha boliviana dio un golpe de Estado al gobierno de Evo Morales. Otra excepción. Nada. Escuela Roma y Becaría. Ya. Por eso en Argentina, jueces derechistas que juegan al fútbol en casa de Macri inhabilitan para siempre políticamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y un fascista casi la mata en plena calle. La crispación de la izquierda. Y por eso Rafael Correa no puede ni pisar Ecuador por la persecución de la ultraderecha en su país. Solo están defendiendo la Constitución. Eso la será. legalidad, Pablo, por Bueno, favor. por eso también en Perú han dado un golpe oligárquico a Pedro Castillo y han instaurado un gobierno que está asesinando a gente en las calles. Golpe oligárquico, nada. En Perú no pasa absolutamente nada. Circulen que no hay nada que ver ahí, o no habéis escuchado al corresponsal de Televisión Española explicando que las derechas latinoamericanas, y cita en concreto a Perú, están aceptando limpiamente sus derrotas electorales. No lo habéis escuchado. En fin. Esto de circulen que no hay nada que ver en Perú no es una forma mía de hablar, porque es el resumen de cómo lo está tratando la prensa española. No hay prácticamente información sobre lo que está pasando allí, y eso que hablamos de decenas de personas asesinadas en las calles por la represión del gobierno, 50 muertos por lo menos, ¿no? Llevan ya. ¿Os imagináis qué se diría en los medios de comunicación en España si, por ejemplo, no sé, en Venezuela la policía y el ejército estuvieran asesinando a decenas de personas en la calle? Ya os digo yo que no se hablaría de otra cosa, los telediarios abrirían con eso y se promoverían caravanas humanitarias y conciertos en la frontera, y prácticamente se pediría la intervención militar para derrocar a la malvada dictadura bolivariana. Es que de hecho en 2021 en Cuba hubo un fallecido en aquellas protestas y no se hablaba de otra cosa en la prensa occidental. En Perú llevan por lo menos 50 muertos y en las portadas hay una gran bola del desierto, esa del meme. Gran bola del desierto, pero claro, en Perú son nuestros hijos de puta, entonces pues no se dice prácticamente nada, ¿no? Bueno, no perdamos la esperanza. Yo estoy convencido que Miguel Bosé y otros músicos comprometidos con la democracia, igual que lo hicieron por el pueblo venezolano, ahora van a organizar un gran concierto solidario con el pueblo del Perú, ¿no? ¿No es así? Están en ello, sí. Bueno, y los democráticos, plurales y ejemplares medios de comunicación del Perú, ¿qué están diciendo de todo esto? Pues os lo resumo rápidamente. En Perú, el poder mediático está siguiendo dos líneas fundamentales. La primera es culpar de la situación al expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusándole de estar detrás de un contubernio indigenista bolivariano para desestabilizar el Perú. Ahora Ina ampliará un poco esto. Y la otra línea es criminalizar a los manifestantes, acusándoles de terroristas y vinculándolos con Sendero Luminoso. Me ofende un poco que no me hayan vinculado a mí también con las protestas en Perú. Sendero Luminoso, Evo Morales, y yo qué. Dales un par de días más. Aquí el comodín más habitual no eres tanto tú a lo mejor, sino ETA, históricamente, vamos, y en Perú está el comodín de Sendero. Exactamente, funcionan un poco de la misma manera. Bueno, quiero que escuchemos para acabar a un viejo amigo de la base, Philip Butters, gran demócrata, el presentador peruano de PBO, que celebró la defenestración de Pedro Castillo y se jactó de la participación de su propio medio de comunicación a través de la famosa reportera Ana Lex en la detención del presidente electo. Escuchad a Butters, porque vais a ver que la derecha mediática peruana entiende perfectamente cuáles son sus homólogos en España. Quiero enviar un especial saludo, y este video lo vamos a entrecortar para enviarlo, a Federico Los Santos, ¿no? Federico Jiménez Los Santos es un periodista español
que trabaja defendiendo la democracia en su país. Y el día de hoy he tenido a las 3 de la mañana con Federico Jiménez Los Santos una comunicación que le he tenido que hacer en el walking closet de mi casa para no hacer bulla. Y he hablado largo y tendido, gracias a Dios, porque todavía hay libertad de prensa en España con respecto a los exabruptos del presidente Castillo. Al final de esa locución le hice el comentario que nosotros nos habíamos sentido avergonzados de ese maltrato que tuvo acá el presidente Castillo para con Felipe de Borbón, rey de España. Estuvo acá y lo maltrató innecesariamente en la toma de mando. Y le dije a Federico que nosotros somos hispánicos, pero nosotros todos los días rendimos tributo no solamente a Cervantes, no solamente a Juan Ramón Jiménez, no solamente a Federico García Lorca, no solamente al Fénix de los Ingenios, a toda la hispanidad. Un gran saludo entonces a Federico Jiménez Los Santos y a toda la gente de la cadena Libertad Digital de España. Entonces nosotros somos hispánicos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos reconocer nuestra hispanidad. Si mi amigo Felipe Mantequilla leyera a Lorca, a Cervantes o a Juan Ramón Jiménez, igual no estaría muy de acuerdo con ellos. En fin, Felipe Mantequilla, además de golpista y monárquico, es colonialista, porque por aquello de su hispanidad le ha faltado pedir la reinstauración del virreinato del Perú. En fin, esta, queridos oyentes, es la banda de ultraderechistas con la que le toca luchar al pueblo del Perú. Mucha fuerza, compañeros. Gracias, Manu. Por eso, no creo que sea la mejor solución refrendar lo que es ilegítimo en la casa donde reside la soberanía nacional del pueblo español, que es el Congreso de los Diputados. El gobierno de Sánchez es evidente que tiene problemas de legitimidad de origen y que ahora está teniendo problemas de legitimidad en ejercicio. Pero ya lo escucharon en Ana Rosa. Jamás nadie del Partido Popular ha dicho que el gobierno de coalición sea ilegítimo. Nadie lo ha dicho. Te lo decimos en Ana Rosa. Certificado. Ina Finogénova, ¿qué nos traes? Volvemos a Perú. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. ¿Pesan los años, compañera? Todavía no. Ya te diré cuando llegue a tu edad. Bueno, vamos, seriedad. Dina Boluarte lleva apenas 40 días al mando del gobierno de Perú, pero este tiempo le bastó para marcar toda una serie de récords. No los récords que a ella le hubiera gustado probablemente, pero aquí está. Con más muertos en protestas que días de gobierno, con decenas de heridos, con más renuncias ministeriales que Pedro Castillo en un mismo periodo, con un estado de emergencia prolongado por un mes más, con un índice de desaprobación de más del 70% y con una etiqueta consolidada ya en redes para referirse a ella, Dina Balearte. Dina Balearte, en este programa ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Pum! En este programa hemos estado pendientes de la situación en el Perú desde el mismo día en el que Castillo disolvió el Parlamento, fue destituido y detenido, allanando así el terreno para la asunción de Boluarte. Así que les invito a que le echen un vistazo a los capítulos anteriores de La Base para entender las causas profundas y el contexto de una crisis en concreto que es esta, pero para entender también de dónde viene la situación en el Perú. Eso es, porque hoy les hablaré de lo que ha pasado en las últimas semanas desde que se retomaron las calles, de los atropellos que llevamos observando un día y otro también, y de las explicaciones que le da este nuevo gobierno del Perú, arropado por los medios de información y con las organizaciones internacionales haciendo la vista gorda ante todo lo que ocurre. El 7 de diciembre se puso la banda presidencial, comenzando una espiral de violencia que cosecha ya al menos 50 muertos. El 9 de enero, en un solo día, en la ciudad de Juliaca, al sur del país, fueron asesinados 19 manifestantes. Según la autopsia, todos fueron abatidos como resultado de una desmedida respuesta policial. A 9 de esas víctimas se les encontraron municiones metálicas dentro del cuerpo, a 1 restos de bala, a 6 de ellos restos de perdigones de metal. Entre los muertos había menores de edad y jóvenes de 18 años. En medio de ese panorama, el Ministerio de Interior informó que allí mismo, en Juliaca, una turba de manifestantes prendió fuego a un policía de 29 años, acabando con su vida, y esa fue la muerte que sorprendentemente llamó la atención de los medios. Finalmente empezaron a hablar de las víctimas, que a esas alturas ya sumaban más de 40, aunque la atención mediática se concentrara en una sola muerte en concreto, que sirvió para presentar al conjunto de manifestantes como terroristas, vándalos y desestabilizadores.
Sí, y qué curioso, ¿no?, que en mitad de una carnicería de civiles que ya lleva 50 muertos, el foco mediático se centre solo en una de esas muertes, ¿no?, que es la de este policía. No sé, la vida de ese policía vale lo mismo que las vidas de las otras 50 personas, ¿no? Efectivamente. En fin. Desde el Congreso se propuso declarar al policía asesinado como mártir de la defensa de la democracia. Medios de información buscaron a sus padres para entrevistarlos, unos campesinos de Cusco. Se trasladaron hasta ahí, les pusieron sus micrófonos delante, pero las declaraciones del padre del policía hicieron que su presencia en la pantalla fuera fugaz y efímera. Vamos a escucharlos. Ahorita, en estos momentos, la presidenta de la República, no sé, supuestamente presidenta, que, como sabemos, como estamos viendo en los videos, se pone más, no sé qué podemos decir, no nos hace caso a la población por culpa de esa presidenta. Hasta entre nosotros, entre peruanos, nos estamos matándonos. Por culpa de esa supuesta presidenta, los peruanos nos estamos matando. Esto lo dice el padre del policía muerto en las protestas, ante unos medios cuyo trabajo ha sido básicamente manipular, criminalizar a los manifestantes, hablar de daños colaterales en las protestas y desviar siempre la atención sobre la responsabilidad del gobierno en el asesinato de manifestantes. Lo está diciendo el padre de un policía que ha muerto en los enfrentamientos. Bueno, pero ¿qué dice la propia Boluarte de todo Pues esto? mira, a principios de enero dijo literalmente que no se entendía qué es lo que piden los manifestantes, que lo único que buscan son pretextos para generar caos, que protestas de qué. Más de un mes de manifestaciones con unos reclamos clarísimos desde el día 7 de diciembre, de los que Dina Boluarte parece no haberse enterado todavía. De hecho, los reclamos siguen siendo a día de hoy exactamente los mismos que formularon el 7 de diciembre. Renuncia de Dina Boluarte, elecciones, asamblea constituyente. Pero se ve que es mucho más fácil hacer oídos sordos y tirar de la vieja confiable, el enemigo interno, y ya para asegurar, sumarle al enemigo externo. Sí, vamos, también. un recurso súper original que nunca habíamos visto en ningún otro país latinoamericano. Jamás. El viernes pasado dio un discurso a la nación en el que pidió perdón por la violencia, aunque con tantos peros que no quedó muy claro quién era el responsable de la misma, si su gestión, si los militares en las calles o, usando sus propias palabras, esta gente que genera odio. A esta gente que genera odio, que quemaron las casas de congresistas, que han asesinado a un policía, no les ha bastado eso. También han matado animales. ¿Qué culpa tienen los caballos o los perros que han sido arrojados sin ninguna misericordia desde los puentes y cruelmente asesinados? ¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista, donde se colgaban perros en los postes de luz? Mucha atención, ¿no? Con los perros y caballos, con 50 muertos. Lo siento, pero... Bueno, días antes de que pronunciara ese discurso, llegó al país la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en su informe preliminar había advertido de un deterioro del debate público en el que algunas autoridades, cito el informe, se refieren con generalizaciones hacia todas las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas por Sendero Luminoso o indios. Un informe que aparentemente no ojearon ni Dina Boluarte ni tampoco sus asesores. Ya, la búsqueda del enemigo interno y el terruqueo se han convertido en una suerte de especialidad de la casa en Perú, pero en estas semanas ha llegado a unos niveles un tanto grotescos. La semana pasada en Ayacucho detuvieron a 8 integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, acusándolos de, adivinen, por favor. ¿De pertenecer a Sendero Luminoso? Sí, se les detuvo y se emitió una orden para, ojo, buscar en sus casas libros de Marx, de Lenin y de Stalin. Un tipo de cosas que nos recuerdan a otras épocas vividas en varios países de Latinoamérica y que nunca acabaron nada bien, especialmente para la gente de izquierdas. Cualquier día buscarán ya libros en general en las casas de la gente. En fin, por cosas parecidas, hace unos años te tiraban de un avión y se quedaban tan contentos. Un triste recuerdo de algo que esperemos que no se vuelva a repetir nunca más. Aunque arrestar a gente por tener libros marxistas en su casa parece
que es al menos inquietante. Bueno, y como a todo este cacao de esta gente que genera odio, de estos desestabilizadores cuyo delito es leer el manifiesto comunista, como le faltaba algo de picante, aparecieron en el argumentario el malvado de Evo Morales y los ponchos rojos. Un diputado de ultraderecha de Bolivia afirmó sin pruebas que una agrupación que él llamó Ponchos Rojos, supuestamente vinculada a Evo Morales, había ingresado armamento y municiones en Perú. La denuncia no iba acompañada de nada que no fuera la palabra de honor de ese diputado, pero fue suficiente para empezar a rodar. Llegó hasta Chile, donde la retomaron círculos pinochetistas, porque bueno, cualquier excusa es buena para usarla en su cruzada contra el progresismo, el gobierno, etc. El gobierno resaltó la visita de Petro diciendo esta visita es muy importante para fortalecer la democracia a nivel continental. Pero no han dicho nada sobre la injerencia de Evo Morales en el sur del Perú, que se ha convertido en un verdadero campo de batalla y que solo ayer cobró 18 vidas. La injerencia de Evo no ha sido solo ideológica. Ha enviado agitadores bolivianos en un número indeterminado y él mismo ha ingresado al sur peruano, fomentando la creación de la nación aymara. También se cuenta con información sobre envío de armamento de contrabando. La pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha dicho nada? ¿Acaso Evo está infiltrando operadores ideológicos también en el norte chileno? No olvidemos que el plurinacionalismo tiene como objetivo crear la nación aymara, compuesta por los miembros de esta etnia, tanto en el sur de Perú, en el norte de Chile y obviamente en Bolivia. He dicho, gracias señor presidente. Madre mía. Qué manera, ¿no?, de mezclar todas las cosas. Antes el peligro era el castrochavismo, ahora por lo visto es la nación, ¿no?, aymara. Y los aymara. Según la Fiscalía peruana, la idea de Morales consiste en impulsar protestas en la región de Puno, el mismo lugar donde se asesinó a 19 personas en un día, para separarla de Perú y así poder anexionársela a Bolivia, todo en el marco de su plan para promover el socialismo del siglo XXI. Y bueno, para frustrárselo, la Fiscalía le prohibió la entrada en el país. Bueno, recordemos que semanas antes de vetar a Morales, Perú expulsó al embajador de México acusándole de injerencia después de que México otorgara asilo a los familiares de Pedro Castillo. Ya ven, culpables desestabilizadores hay en todas partes, menos en dos sitios, en el Congreso y en el sillón presidencial. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el Congreso goza de una desaprobación del 88%, 8 puntos más de desaprobación que hace un mes. Dina Boluarte es rechazada por el 71% de la población y el 52% de los peruanos creen que tienen que adelantar elecciones, algo que Boluarte dijo que no haría, que no renunciaría, así que el futuro es más que incierto. En los últimos 3 años hemos visto brutales represiones de manifestaciones en países de Latinoamérica, decenas de personas murieron en la Colombia de Duque, en la Bolivia de Áñez y en Chile de Piñera. En ningún lado fueron tantas las víctimas como las que acumula Perú en estos días. En todos esos países, esas manifestaciones les costaron muy caro a los gobiernos. Se fueron derechitos o a la oposición o, en el peor de los casos, a la cárcel. Está claro que son lecciones que Dina no ha acabado de aprender y parecería que esperar a ver cuál es su destino comiendo palomitas es algo hasta divertido, si no fuera porque esto le está costando la vida a decenas de personas que protestan por una situación y una inestabilidad que ya les parece insostenible. Gracias, compañera. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, estamos ya en mesa de análisis, contamos con una analista política peruana, Laura Arroyo. Laura, gracias por atender una vez más a La Base. Quiero preguntarte, ¿cómo es la situación a día de hoy? ¿Podrías ponernos al día de la situación en Perú? Yo creo que estamos en un momento de claro ascenso en la situación dramática que está viviendo Perú y que, como bien han señalado en este programa, se habla muy poco desde la comunidad internacional, fuera de espacios como este. La verdad que la realidad sangrante de Perú se escucha muy poco. Lo que creo que estamos viendo con claridad es que no va a haber un retroceso por parte de ese Perú que está movilizado, exigiendo una sola cosa, que es algo de lo que también han hablado en este programa: democracia.
El gran tema de fondo es la democracia, la lucha por una democracia real, una democracia profunda, una democracia que incluya a todos y a todas en igualdad de condiciones, versus esta democracia formal, más bien una democracia de las élites o lo que podemos llamar una república oligárquica, que es lo que ha funcionado siempre en el Perú, no solamente después de la dictadura fujimorista, sino incluso desde antes, ¿no? Y yo lo que veo es que en lugar de entender el momento crucial en que se encuentra también esta situación, este impasse, el gobierno ha optado por recrudecer todavía más las acciones. Dina Boluarte ha hablado este fin de semana, no solamente ratificando, como bien decía Ina, que se queda, sino también ha estado cambiando figuras del gabinete ministerial. Y en ese sentido está recrudeciendo con quiénes, con alfiles que ya hemos visto cómo actúan porque fueron parte de la dictadura fujimorista. Todo indica que veremos más represión, veremos más persecución política, pero lo clave, y creo que esto es algo de lo que se habla poco, es que estamos viendo que ocurre una restauración total del régimen del 93 y lo que vemos es que esa restauración pasa por un talante autoritario, básicamente porque se trata de los poderes que se dieron cuenta que la democracia les juega en contra y que puede ser que en la democracia, pese a todos sus poderes, perderían. Y en el momento en que han visto la posibilidad de perder, se han asustado tremendamente y han decidido hacer esta restauración, como digo, del régimen del 93 de manera autoritaria y sangrienta, como estamos viendo. Ese es el escenario y me temo que es un escenario difícil para lo que está ocurriendo en Perú, pero también creo que se abre una oportunidad de democratización real por primera vez. El problema es que mientras esto ocurre, hay hermanos peruanos y peruanas que están poniendo el cuerpo frente a balas directamente, que son disparadas a matar y no a disuadir, ni mucho menos a defenderse, como nos quiere hacer creer el poder mediático, y ese coste es realmente doloroso porque hablamos también de determinado tipo de asesinados por esas balas, que son claramente asesinados del sur, asesinados no de Lima, porque estamos viendo ya marchas en Lima donde de pronto la policía está mucho más tranquilita, mientras que en el sur sí que dispara a matar. Ese es el escenario que tenemos en este momento y, como digo, es particularmente sangrante. Y también es verdad que está en la cuerda floja el gobierno, porque estas movilizaciones no van a parar. Y esto quiere decir que a lo mejor Dina Boluarte pues dura menos de lo que pensamos, pero van a aprovechar todo ese tiempo para restaurar, como digo, el régimen del 93, ¿no? Sara. ¿Qué tal, Laura? Encantada de saludarte. Yo quería preguntarte precisamente por lo que acababas en tu intervención diciendo que Boluarte puede acabar siendo destituida. Yo te quería pedir si nos podías contar qué es lo que puede suceder a partir de ahora en caso de que Boluarte sea destituida, quién puede sucederla y cuándo habrá elecciones en Perú. A ver, Dina Boluarte no quiere renunciar, pero lo cierto es que el clamor popular es tan notorio y tan fuerte que en efecto no le quedan muchas opciones y yo creo que esto se va a ir recrudeciendo. ¿Por qué se exige que renuncie? Porque es clave que lo haga. Si ella renuncia, obliga al Congreso de la República a iniciar el proceso de transición. Eso es lo que correspondería en términos legales, procedimentales. Si ella renuncia, automáticamente debería asumir el cargo de presidencia, quien asume la presidencia del Congreso. Pero por eso se está pidiendo otra cosa desde las calles. Se pide también un cambio en la mesa directiva del Congreso para iniciar este proceso de transición que convoque a elecciones en el 2023, en este año, y no en 2024, como quieren tanto Boluarte como ese mismo Congreso que se quiere quedar para seguir haciendo de las suyas. Entonces, tiene que renunciar ella para forzar que también la mesa directiva del Congreso cambie. Esto es clave. No puede ocurrir una cosa sin la otra. De hecho, las personas en las calles, esas personas a las que nadie les pone el micrófono en el poder mediático, que no entran en ningún titular, que no están en ninguna portada ni en ninguna radio, pero que desde espacios más bien alternativos se les está entrevistando para saber qué es lo que están pidiendo, son muy claros y dicen, renuncia Boluarte, pero si se queda este presidente del Congreso, seguimos movilizados, porque tiene que renunciar Boluarte, tiene que cambiar esa mesa directiva y tienen que convocar elecciones ya. O sea, tienen muy clara la plataforma de demandas en el orden en que tiene que ocurrir. Entonces, yo creo que esto, honestamente, no da para mucho más. Manu. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bueno, tras lo que ha pasado en Brasil, ¿no? Esa intentona golpista bolsonarista, hemos visto que la respuesta de Lula ha pasado, entre otras cosas, por destituir a los jefes de los medios de comunicación, ¿no? Que, digamos, mostrando que ha identificado dónde está la amenaza, ¿no? Dónde estaba la amenaza contra la democracia. En el caso de Perú, te pregunto un poco por este asunto. ¿Cuál crees que está siendo el papel del poder mediático, tanto en esa democracia oligárquica que describías, ¿no? En general, como en concreto en lo que está pasando en las últimas semanas, ¿no? En ese golpe oligárquico contra Castillo y bueno, en toda la represión que se ha desatado después?
Bueno, el poder mediático sigue el guión que sigue el poder mediático a nivel internacional, lamentablemente, ¿no? En realidad no tiene nada de original, fuera de algunos matices más bien locales, la actuación antidemocrática del poder mediático. Ojo que en Perú tenemos un oligopolio mediático. El 80% de los medios de comunicación en general, prensa escrita, radio y televisión, pertenecen al mismo grupo económico, al grupo del comercio. ¿De qué nos suena Esto eso que aquí? ya hemos visto en la región que pasa, pues significa algo claramente. Vimos su actuación antidemocrática en la campaña de 2021. Todos tomaron postura abierta por la primera dama de la dictadura, por Keiko Fujimori, en contra de Pedro Castillo. Y luego se fueron la pata fundamental, el altavoz principal de toda una enunciación y una narrativa golpista que desde el primer día quiso derrocar a Pedro Castillo y revertir el resultado de las urnas. Por eso no me extraña que hoy estén coludidos con la dictadura de Boluarte para sostener lo que por fin han logrado, el golpe que siempre quisieron. ¿Por qué lo digo? Porque en la dictadura del 92, la dictadura de Alberto Fujimori, todos los poderes trabajaban para el dictador de alguna manera, ¿no? Para sostener el modelo económico que estaba implantando con esa constitución. Yo diría que aquí tenemos una dictadura también un poco actualizada en el caso de Dina Boluarte, porque lo que veo más bien es un cogobierno de poderes. Un cogobierno donde Dina Boluarte es, digamos, la fachada legal, ¿no? El rostro principal, pero están todos los poderes cogobernando esa dictadura. Y el poder mediático es fundamental, porque es el que se encarga, como bien señalan, ¿no? De distribuir toda la línea ideológica que luego se debe seguir. Cuando ponen más acento en las paredes pintadas que en las personas ensangrentadas en la pista, están haciendo exactamente eso. Cuando le ofrecen ayer, domingo, la portada principal a nada menos que a Óscar Arriola, que es un miembro de las fuerzas del orden que ha llamado a las marchas por la paz. Ojo, marchas por la paz en las que marcha el fascismo, hay que decirlo, que es el brazo violento del fujimorismo, pues estamos viendo toda una orquestación a la que el poder mediático se ha sumado porque es parte constitutiva. Que nunca jamás le den un espacio a las voces movilizadas y que sigan entrevistando a los mismos analistas del poder económico, el poder empresarial e incluso el poder judicial que está coludido con esta dictadura, es parte de este guión que sigue ese poder mediático. Y como digo, la esperanza de todo esto, porque no quiero ser pesimista en un momento tan difícil, y me suma ser optimista aunque sea un poco, es que de este proceso democratizador necesariamente hay que hablar de la democratización del poder mediático. Y eso significa tocar esa constitución, porque si no, es imposible entender que en un país que se diga democrático, que en el caso peruano ya no lo es, y lo digo abiertamente, pues haya este oligopolio infame que básicamente es dueño de la expresión de un país que obviamente es mucho más amplio que ese poder mediático, ¿no? Ina. ¿Qué tal, Laura? Me acuerdo que cuando se dio un golpe contra Zelaya en Honduras, vimos una respuesta de UNASUR, fue una reunión de urgencia, ¿no? Lo mismo pasó en 2010, cuando el intento de golpe contra Correa, elaboraron hasta un protocolo contra golpes, reuniones de urgencia, y ahora, como dijo Manu en su sección, vemos una bola de paja en el desierto, ¿no? La pregunta es, primero, ¿por qué? Y segundo, es si a estas alturas en Latinoamérica existen algunas dirigencias, instituciones o movimientos sociales capaces de crear respuestas a lo que pasa en Perú o a lo que pasó en Brasil. Pues es una buena pregunta, porque creo que lo que vivimos es una especie de agudización de la crisis de la democracia en general, no solamente en la región, pero particularmente en la región, y eso hace que la institucionalidad anterior, que tenía otro tipo de reacción, digamos un poco más rápida cuando menos, y mucho más contundente que hoy, también se haya replegado un poco, ¿no? En esta suerte de crisis agudizada de la democracia. Una cosa que han mencionado en este programa y que creo que ayuda a entender esto es que se rechazan los hechos. Hemos visto como bien han citado, ¿no?, el editorial del País, rechaza los hechos que ocurren en Brasil, por ejemplo, pero no rechazan sus causas, que ese es el problema. Y cuando solo rechazas los hechos y no las causas, te condenas a llegar siempre tarde. Entonces siempre llegas tarde. Y el problema de llegar tarde es que está bien, se pudo detener el intento de golpe en Brasil, por supuesto, pero no se detiene lo que lo cosecha, digamos, lo que lo siembra, lo que lo enardece. El mensaje ya coló de alguna manera, ¿no? Que es también algo que vemos en España cotidianamente cuando llaman ilegítimo a este gobierno. El mensaje ya está ahí. El mensaje ya existe, digamos que de alguna manera las armas ya están cargadas. Entonces, claro, necesitamos por un lado, sí, la solidaridad internacional, en el caso peruano particularmente, debo decirlo, porque se habla menos de nosotros que de Brasil, cuando en Brasil, como bien decías, ha habido 1.200 detenidos, pero 0 muertos, y en Perú hablamos de medio centenar de muertos por
la represión de la dictadura de Boluarte. Entonces, es un silencio que realmente termina costándole vidas al pueblo peruano. Pero por otro lado, necesitamos sobre todo rechazar las causas de estos hechos. No te hace castillista decir que se le hizo un golpe de Estado a Castillo, lo que te hace es demócrata. Y es increíble que no podamos decir eso con esa naturalidad y que se nos haya puesto en esta suerte de equidistancia que hay que rechazar, porque creo que es igual de dañina que el lawfare y el mediafare que estamos viviendo en la región. Esa equidistancia que prácticamente dice algo así como ni balas ni protestas. ¿Cómo puedes hacer una equidistancia entre quien dispara o apunta con un gatillo y quien está poniendo el cuerpo, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que también estas instituciones que antes podían rechazar estos golpes de Estado o estos intentos de golpe de Estado más rápido y más contundentemente también estén hoy replegadas. Entonces, creo que hay ahorita mismo un contexto internacional en el que tenemos que ser muy capaces de entender que el adversario está bastante articulado y lo tiene todos los poderes para operar, y necesitamos decir con contundencia quién es ese adversario, que es la ultraderecha, y cuáles son los poderes que han decidido renunciar a la democracia para sostener sus cuotas de privilegio. Y creo que esto pasa a nivel internacional y en Perú, por supuesto, de manera particular, ¿no? Muchas gracias, Laura. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, hoy vamos a terminar con un temazo de los habeas corpus que habla precisamente de dictaduras. Pompa bronca. Hasta mañana.